cuál es nuestro anhelo, nuestro deseo. Y he subrayado en este párrafo de la misión del colegio, dice: el colegio Vida y Verdad, cooperando a los padres de familia en obediencia y llamado de Dios, y basado en una cosmovisión bíblica, consolida un servicio educativo cristocéntrico de excelencia, aportando a la sociedad hombres y mujeres que aman a Dios y por su gracia transforman las naciones. Si se dan cuenta, lo que ahora vamos a tocar es un tema, es un anhelo de la razón del colegio, basados en una cosmovisión bíblica, consolidar una enseñanza cristocéntrica. Y yo sé que con el hermano Willy Calderón han estado pasando cada año algunos cursos sobre asuntos de cosmovisión. Pero ahora, en base un poco a un desafío que tuve el año pasado de dar a uno de los cursos algo de cosmovisión bíblica y la economía, me he desafiado un poco vertir lo que he aprendido. He trabajado en una ONG como 25 años que era con raíces cristianas y estaba muy fundamentado en lo que es cosmovisión bíblica. Y la verdad no me estaba atreviendo hace tiempo, aunque tengo bastante, digamos, conocimiento de este tema, no me estaba atreviendo a hacerlo. Pero el desafío de este año pasado ha sido para mí, digamos, algo que me ha motivado a agarrar y completar, hacer un curso fundamental. Este tema no es de este seminario nomás que lo van a pasar hoy día. Va a ser, tal vez, una cuestión de ir repitiendo hasta que se vaya eso formando como parte de la cultura del colegio. Voy a pedirles tal vez que empecemos entonces orando, que miremos nuestros rostros y entregaremos al Señor este tiempo. Señor, te damos gracias por esta mañana, este día, Señor, tú lo has hecho para tu gloria. Señor, y te rendimos culto de alabanza. Y Señor, oramos para que nos des sabiduría, entendimiento, para comprender, Señor, estas verdades que están inmersas, Señor, en las Escrituras, Dios, para poder después plasmar en nuestras vidas y de ahí, Señor, los estudiantes, Señor, de tal manera que afecte, Señor, el comportamiento. Dios, te encomendamos que nos des gracia para comprender, también personalmente para transmitir estas verdades. Oramos todo esto en el nombre de Jesús y decimos amén. Amén. Bueno, voy a empezar tal vez con algunas. En el transcurso de este seminario, vamos a tener varias enseñanzas, varias historias, ilustraciones que nos van a ayudar a comprender, enfocar lo que estamos compartiendo ahora. Bueno, vamos a empezar con una historia. Aquí verá una luna y vamos a hablar un poco sobre esta luna. Una historia que ha pasado en La Paz, en nuestra querida Olinda La Paz. Pero esta historia ha pasado el 26, esto narra el periódico El Imparcial, que llamaban este periódico, pero ha sido extraído de ese periódico. Lo he sacado de una de esas revistas que sacan cosas antiguas, y me ha llamado mucho la atención lo que ha pasado. Hace un año, antes de 1888 y 1887, se había inaugurado la electricidad en La Paz, la primera planta que generaba electricidad, y estaba, hasta ahora creo que las oficinas de La Paz, que ahora le llaman antes Electropaz y cada vez ha tenido un nombre por ahí, está debajo, bajando de lo que es la terminal de buses, a encontrarse con la Montes.
hay unas oficinas de La Paz, me parece que ahí estaba esa planta generadora, la primera, y la incendiaron. La incendiaron, la gente, la multitud, y después de un año este tema no llegaba a ser digerido por la población. Y voy a leerles algunas partes, lo tienen ahí en su... ¿Ok? Miren lo que dicen. Este es un relato de ese periódico, dice: y tocaban las campanas para que el pueblo arrodillara o implorara al cielo y convenciera a la luna de que la luz eléctrica no era su enemiga y para que volviera a irradiar sobre el mundo. Había un eclipse, que es normal, pero la gente estaba pues aterrada. Voy a saltar algunos párrafos para no alargarme. Y dice: es indudable, en el tercer párrafo, que la empresa hiere también sin quererlo el comercio de los revendedores de cebo, que dejan sentir su incapacidad, y es notorio que andan sembrando ideas subversivas en el espíritu débil, de los espíritus débiles y fanáticos de la plebe. Ahora se habla de un ataque a la empresa de luz. Se dice que el invento de la luz eléctrica es diabólico, que el cielo se encuentra irritado, que la luna se veía avergonzada y que era necesario un ataque en nombre de la religión. Ayer se intentó un motín en la cárcel pública. Anoche se esperaba un golpe en la empresa. Ayer unos indios, en presencia de los celadores, pregonaban sus planes para incendiarla. En la noche del domingo, a la hora en que se verificaba un eclipse de luna, un populacho alarmado recorría las calles y llamaba a las puertas de los conventos pidiendo socorro contra el castigo del cielo, y los frailes alentaban con sus miedos hipócritas los temores de las masas inconscientes y tocaban las campanas para que el pueblo arrodillado implorara al cielo y convenciera a la luna de que la luz eléctrica no era su enemiga y para que volviera a irradiar sobre el mundo. La cosmovisión. Esto es muy importante. Si vemos, las personas van actuando de acuerdo a las ideas que manejan. Si ven ustedes ahí en la parte inferior ahí dice un principio al final, donde está el número de la página, dice el principio. Dice: las ideas tienen consecuencias. Es decir, en este caso, este populacho tenía ciertas ideas, había confusión de intereses, y empezaron la habían incendiado antes y querían destruir esa planta. Mezclaron los conceptos religiosos, los curas estaban involucrados en el tema, era todo un revoltijo, simplemente por las ideas que manejaban. Y este es un tema importante. Hago notar de que esto no reemplaza el Evangelio, esto es parte secundaria del Evangelio. Primero es el Evangelio, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, murió en la cruz por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó, y ahora vendrá a juzgar, y la gente tiene que arrepentirse. Pero esto es una herramienta, un componente por debajo de este tema, y lo considero importante aún en la vida cristiana, como vamos a ir viendo. Entonces, las ideas traen consecuencias. Seguiremos. ¿Qué ven ustedes ahí? Ustedes que tienen la imagen. A ver, ¿qué ven ustedes? Es decir, esa imagen es una muestra de que genera distintas perspectivas que cada uno de ustedes va descubriendo, adoptando. A esto se llama cosmovisión. ¿Cómo ves? ¿Cómo entiendes lo que estás viendo? Y cada uno de ustedes ve algo distinto, van a seguir descubriendo cada vez más. Algunos van a decir, no, es esto, y otros van a decir, es otro. Eso es básicamente una perspectiva de cómo vemos. Y aquí he puesto una concepción, una definición de lo que sería cosmovisión bíblica. La cosmovisión
Y voy pidiéndoles esta vez que vayan leyendo, de repente en algunos momentos por orden, vamos a empezar de acá. Ya. Y lo van a leer claro, fuerte y con seguridad. ¿Está bien? A ver, ¿qué tal si lees qué es la cosmovisión? La cosmovisión es un concepto que se refiere a la manera particular de ver e interpretar el mundo y la realidad. Un mismo hecho puede ser observado e interpretado desde gran diversidad de perspectivas y provee un modelo o concepción del mundo que guía la conducta. Cosmovisión es el concepto de creencias y opiniones que conforman el concepto o la imagen que alguien o un grupo cultural tiene del mundo. Entonces, cosmovisión básicamente es cómo interpretas lo que estás viendo, lo que estás viviendo. Y eso afecta tu conducta, tu comportamiento. Esto es muy importante. Afecta tu comportamiento. Si este tema no lo logramos asimilar bien en el colegio, pues vamos a tener una contradicción en lo que estamos enseñando. Dice, cosmovisión es el conjunto de creencias y opiniones que conforman el concepto o la imagen que alguien o un grupo cultural tiene del mundo que le rodea. ¿Cómo ves el cosmos, lo que te rodea? Cosmovisión. Esto es muy, muy importante. Acá tenemos, todo depende del cristal con que se mire. El que está en la isla piensa que está llegando algo que lo va a salvar, dice barco, y el que está en el barco, pues si un náufrago está pensando que se ha salvado porque está encontrando tierra, ¿no? Es decir, es bien importante. Vemos ahí también los lentes o anteojos, ¿no? Si te pones color de unos anteojos medios amarillos, los vas a ver a todos medios amarillos, casi todos. O te pones unos lentes azules, vas a ver todo medio azul. La cosmovisión es como esos lentes que tenemos en la mente y en el corazón. ¿Cómo interpretamos el mundo que nos rodea? Y justamente el colegio ha sido formado para transmitir una cosmovisión, pero una cosmovisión bíblica. ¿Y quién tiene que primero tener una cosmovisión bíblica? Es el maestro. Porque yo les voy a decir que hay veces, te han enseñado, probablemente has pasado clases, eres egresada de la normal, te han enseñado muchas cosas, tú eres cristiano, los domingos vas a la iglesia, alabas y adoras, pero cuando entras al curso, a la clase, ya cambias tu mente, tal vez inconscientemente, y te vistes de tu mente de la normal. Y no estoy diciendo que todo lo que aprendes de la normal, pero hay algo que tiene que prevalecer. Y es tu cosmovisión de la Biblia sobre la enseñanza. Por eso buscamos y nos interesa que el personal del colegio sea cristiano, no porque simplemente van a la iglesia, sino porque tienen una forma de pensar distinta a los demás maestros. Y van a transmitir enseñanza de otra manera, de tal manera que afecte a los alumnos. Esa es la gran diferencia. Porque hay otros colegios tal vez más grandes, muy buenos colegios. No nos interesa tener un colegio más. Queremos que haya una diferencia, algo que caracteriza, y es justamente la cosmovisión que tenemos de lo que nos rodea. La iglesia y la cosmovisión. A inicios del siglo I y el segundo siglo, casi junto al cristianismo en la época de Pablo y todos ellos, se extendió una posición filosófica religiosa denominada gnosticismo. Así
sido uno de los elementos, una de las filosofías que más ha afectado en la iglesia en ese tiempo y ha quedado algo rezagos ahora. Esta filosofía consideraba que lo material era malo, todo lo material, y lo espiritual era bueno. Sutilmente, claro, porque hablaban de una cosa, la carne y el espíritu, y decían, bueno, la carne es malo y la palabra de Dios dice malo, no andar en la carne. No, entonces hay que buscar, y ahí se confundió los conceptos, y el cristianismo de alguna manera empezó más bien a seguir una tendencia medio griega, vamos a llamarle, de esta filosofía. Se mezcló, dando el cristianismo gnóstico, que aunque ahora no se lo denomina como gnóstico, pero se extendió la práctica, donde los cristianos separan fuertemente y tal vez subconscientemente, llamaremos el gnosticismo evangélico, donde se hace una separación entre la vida espiritual y la secular. Llamada secular de una mala manera. Secular, hasta nosotros hemos sabido, entonces tú trabajas en la obra, no, yo tengo mi trabajo secular. Hemos hecho una separación de la vida, donde hemos dicho, bueno, cuando estoy orando, estoy alabando, estoy haciendo cosas espirituales, pero cuando voy a trabajar, o cuando voy a estudiar, o voy a enseñar en el colegio, bueno, ahí nos vestimos de una mente gnóstica, es decir, secular. Y hemos hecho una separación, si ven ustedes ahí, separamos el concepto espiritual y Dios, está en inglés God, Dios. Hay una separación en nuestra vida común, y ese es dañino en la vida de la iglesia. De ahí viene, por ejemplo, algunos están trabajando en un banco, o acá está enseñando, llamamos trabajo secular. Pero cuando vamos a orar, hermanos, ese rato nos vestimos de una mentalidad espiritual. Y eso es demasiado dañino. En la época de la Reforma, fue drástica la iglesia con este paganismo u herejía. Denominaron sabiamente el término coram deo. A ver, repitan conmigo. Coram deo. Coram deo, ¿qué significa? Viviendo en la presencia de Dios. Por eso le he llamado a este seminario Coram Deo. Este seminario, ¿qué seminario han tenido? Hemos tenido el seminario Coram Deo, caminar en la presencia de Dios. ¿Qué significa? Que si yo estoy en el aula, estoy en la presencia de Dios. Si estoy en la calle, estoy en la presencia de Dios. Si estoy en la iglesia, estoy en la presencia de Dios. Si estoy en mi casa, estoy en la presencia de Dios. Es decir, todo no, es una unidad, integridad. Alguna vez han escuchado, ¿no? Este varón es íntegro. Significa que su vida, ya sea en el colegio, si es maestro, si está en la calle, ya donde sea, tiene una sola forma de vida y de pensamiento. Y nosotros queremos que en la vida seamos coram deo. Eso fue uno de los elementos que ayudó en la Reforma. Los cristianos no eran cristianos de doble personalidad. Bipolares, para ser un término más. Bipolares espirituales, somos en una manera y de otra manera nos comportamos, pensamos de otra manera. La cuestión es agarrar aún lo que hemos aprendido en la normal o donde sea, han pasado clases, acomodar eso, adecuar y si es necesario no aceptar si hay algo que no es conforme a los principios bíblicos. Transmitir una integridad. Me encanta lo que dice, hermana, ¿puedes leer? Lo que dice ahí.
Vivir corandero. Es vivir completamente en presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Completamente. Una integridad. Yo sé, reconozco que ustedes tienen trabajo arduo porque trabajamos a trabajar con los jóvenes, niños. Pues no estamos tratando con ángeles. Y hay presiones, situaciones que nos pueden conflictuar. O los padres, a veces los padres nos pueden hacer renegar más que los hijos. Pero tenemos que ser coranderos. En la materia, no tengo que agarrar y separar. Me he puesto a orar, hemos tenido nuestro lunes de devocional, subimos y ese rato me he visto y ya empiezo a enseñar química, ya es otra forma de vida. No, esa química vamos a entender que es parte de la creación de Dios y tengo que tener una mente bíblica para aún la materia que estoy enseñando transmitir. Para eso vamos a ver las principales cosmovisiones. Algo que es importante entender es que Dios es el creador de todas las cosas. Si no crees eso, que la materia como la música, en el caso allá veo inglés, Dios es el creador, de ahí viene eso de lo que fue de Babel, Él dio las leyes. La materia, aún una administración, Dios ordena las cosas, es decir, en todas las materias yo tengo que ver, transmitir el principio bíblico. A veces no solo repitiendo versos, no significa eso, pero el espíritu, la idea, las ideas con una perspectiva bíblica tengo que transmitir aún las materias que estoy dando. Quiero hacer notar, antes de entrar a esto de las principales cosmovisiones, quiero relatar, ahí lo tengo, como un ejemplo que he tenido cerca, mi hija Sara, que ha salido aquí del colegio hace varios años. Ella, cuando salió del colegio, entró a odontología, a la universidad, y me encantaba escucharla llegar. Cada vez era continuo, llegaba de sus clases y estaba asombrada. Le decía: papi, qué tremendo, cómo Dios ha creado el cuerpo humano. Me acuerdo más claramente cuando estaba estudiando sobre la sangre y los glóbulos blancos y rojos y todo ese universo fabuloso. Y ella llegaba asombradísima de la creación. Siempre me decía: ¿cómo Dios ha hecho? ¡Qué maravilla! Se deleitaba en las materias que estaba aprendiendo, porque tenía una cosmovisión bíblica. Yo me preguntaba, ¿cómo estarían los otros alumnos que no tenían cosmovisión bíblica? Para ellos era un tema que había que aprender de memoria, frío, los glóbulos blancos hacen esto, los rojos hacen esto, las plaquetas, no sé qué cosas. No soy médico y puedo quedar mal si empiezo a hablar macanas. Aquí está el doctor Calderón. Entonces, pero yo me pregunto qué pasaba con esos otros alumnos. No disfrutaba, era tema que aprender de memoria, que tenía que comprender, pero no podían ver la gloria de Dios. Eso es cosmovisión bíblica. Cuando tú la materia que estás enseñando, dile: Dios, tú has hecho el arte, la gimnasia que está a Gustavo, tú has hecho esto, tú has hecho aquello, ¿por qué lo has hecho? Enséñame. Y estoy seguro que Dios les va a hacer entender maravillas dentro de aquello que ustedes están acá ejerciendo una profesión. Eso es la diferencia. La música. Es decir, no hay tema, por ejemplo, la consejería.
Señor, ¿por qué hay tanto problema? Yo estoy seguro que Dios les va a hablar y van a encontrar deleite en el servicio que están haciendo, están ejerciendo esa profesión. El cristianismo no es un cerrar los ojos a lo que nos rodea en cuanto a todo lo creado, sino mirar y admirar la grandeza de Dios. Es realizar todo en la presencia, coranteo en la presencia de Dios, no separados por cuartos, paredes mentales. El tema, tú estás contratado, hermano, acá, para transmitir aquello que Dios te ha hablado. Y si no te ha hablado, busques respecto a tu materia. Esa va a ser la gran diferencia entre un maestro aquí y el otro en un colegio que está más allá, y hay otro más allá y más allá. Por eso, como basados en una cosmovisión bíblica. Ahora bien, vamos a ver, cada persona al final es casi una cosmovisión, pero hay características que podemos agrupar las cosmovisiones y podemos entenderlas un poco más, porque sería difícil cada persona, cada grupo, cada familia, cada barrio, cada ciudad, cada región, cada país. Pero hay básicamente tres grandes grupos de cosmovisión. No es difícil. Tú puedes encajar fácilmente dentro de estas tres todo lo que los demás. Yo me acuerdo cuando estábamos estudiando esta temática de la cosmovisión y viajaba mucho, llegaba a un país o donde sea y siempre estaba mirando, interpretando la cosmovisión de donde había llegado, de las personas. Uno ya aprende esta temática. Y hay básicamente tres grandes grupos de cosmovisiones. La primera es la animista. Y voy a pedir, tal vez, hermanas, ¿ya? El animismo. Perspectiva animista, el animismo, incluyendo su moderna versión, la nueva era, tiene sus raíces en el Oriente, hinduismo, budismo y las religiones de cultura popular y folclórica. Los espíritus le dan vida a todo y todo se mueve hacia una unidad de espíritu. Podemos decir, su lema es, todo es uno. La India tiene miles de dioses. El animismo, que es una cosmovisión, aún mira las piedras, los cerdos como dioses y les da culto como a la tierra, Pachamama, llena de supersticiones y temores. El concepto de Dios no es trascendente, sino está ahí. Si destruyo un árbol, estoy destruyendo a Dios. Aunque lo llaman otra cosa, por ejemplo, los movimientos conservacionistas es una sutileza. Está bien que cuiden la naturaleza, pero para ellos tienen un concepto casi divino. Llegan a colmo de casi darle destino. Y esto es cada vez más fuerte. Por ejemplo, la película Avatar, no sé quiénes la han visto. Es casi una deidad la naturaleza. Es esa tendencia que tiene la gente, se ha ido casi a adorar la naturaleza, porque piensa que hay un espíritu. Todo es una unidad. Aquí, nuestro ministro que fue de Relaciones Exteriores habló sobre eso y dijo, las piedras tienen sexo. Yo me acuerdo de niño, hablaba en lo común, que las piedras que se rompían eran hembra y las otras piedras eran macho. ¿Quién te dijo? Los achachilas, los cedros, hablan de espíritu. O sea, es una forma de ver eso. Y esto se replica de distintas maneras en las naciones y en las religiones. El hinduismo es brutal en este tema.
La gente está muriendo de hambre y la vaca es sagrada, no hay que matarla, la gente que se muera. Pero la vaca no. Es tremendo esto, y este tema está teniendo cada vez creciendo, está creciendo y está manejando políticas. Las naciones se unen de una manera a veces exacerbada. Y no es que debemos ser descuidados con la naturaleza, pero hay un fanatismo religioso a ciertas cosas, supersticiones, temores. ¿Cómo vemos eso? Y este grupo grande que está muy fuerte en el mundo se llama la perspectiva animista. Hay otra perspectiva, la segunda, vamos a ver, la secularista. Por favor, Mónica. Aunque su origen es desde la antigüedad, en su modernidad se inicia en los siglos XIX y XX. El secularismo ve la realidad como fundamentalmente física y por eso se enfoca en la unidad de la naturaleza. Darwin, uno de los principales sumos sacerdotes de esta perspectiva, creía que la vida es el resultado de la interacción de la materia, la energía, el tiempo y el azar. Afirman que la verdad es empírica, esto es, que la razón no puede exceder la experiencia y no nos da una verdad universal. Empírico es un adjetivo que señala que algo está basado en la práctica, experiencia y en la observación de los hechos. La palabra empírico es de origen griego, empeireco, que significa experimentado. Su Dios es el no Dios. Todo se centra en uno mismo y su existencia del momento. Cada uno es ley para uno mismo. En general llamaríamos materialismo. Esto empezó fuertemente con el comunismo. Mientras no veo a Dios en mi laboratorio, o qué sé yo, a ver, mostrame a Dios, mostrame a Dios. Sin embargo, Dios está gritando en el universo de su existencia, pero el hombre quiere verlo a su manera, en su mente finita. Materialismo. Ahorita, en este momento, tenemos una crisis muy grande en el mundo europeo y en Estados Unidos. Han empezado con la vida cristiana, muchas de esas naciones, pero se han empezado a volver secularistas, en medio de también una mezcla de animismo, pero el secularismo, la individualidad. Mientras esto ya no entiendo, así que no acepto. El secularismo es brutal también, estos grupos. Entraremos al siguiente, la perspectiva teísta, que es la cristiana. Veremos. Por favor, hermano. La perspectiva teísta ve la realidad fundamental como personal y relacional. Dios existe, la verdad como Dios le ha revelado, es objetiva y puede ser conocida por el hombre. El carácter de Dios establece valores morales absolutos. El teísmo sostiene que hay un Dios infinito y personal, el gran Yo soy, el de Escritura. El teísmo cree que el Dios único creó al hombre y al mundo. Dios trasciende, sobrepasa los límites, va más allá y al mismo tiempo es inmanente. Inmanente es un término que se utiliza nombrar aquello que es inherente a algún ser o que se encuentra unido de manera inseparable a su esencia. Dios da su... Ahí no más. Esta sería la tercera. Ya hemos visto las tres. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la primera que hemos visto? Animista. ¿El otro? Secularista. Y la teísta. La animista es el sincretismo, no la espiritualidad que le llama el mundo. El secularismo es el materialismo. No necesariamente comunista, pero ha sido muy empujado por el comunismo. Y el tercero es el teísta, ¿no es cierto? Donde vemos a un Dios trascendente que cuando rompes un árbol no estás matando a Dios, pero es inherente en el sentido moral que debemos cuidar, administrar, ya vamos a ver eso. Entonces, con estas
tres perspectivas, que no es complicado. No es complicado, tú tienes que ver cuál es tu tendencia. A veces somos cristianos gnósticos, ¿verdad? ¿No? Tenemos ciertas cosas bíblicas y otras cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, cuando estás caminando y ves una escalera que tienes que pasar, ¿qué haces? O se rompe el espejo, o pasa un gato, o pasa algo de una desgracia, no, toca madera, y los cristianos también están tocando madera. Son gnósticos, animistas. Dios da su cosmovisión de la verdad al hombre. Ahora, Dios ha creado las cosas y Él transmite esa verdad al hombre. Tenemos la opción de escoger las mentiras que rodean el mundo, aún se llama religioso, o andar conforme a la palabra de Dios. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Te da libertad. Porque las religiones, miren hermanos, yo he sido, he nacido en una familia católica, muy católica. He estudiado en un colegio La Salle, católico. He sido ateo, me he vuelto ateo. Y después me he dado cuenta que había un Dios, pero lo buscaba en el ocultismo, las religiones, la teosofía, el estudio de las religiones. He conocido todo ese mundo. Mientras no he conocido al Señor, ni siquiera a veces podía dormir de temor. Porque es un hoyo negro. Dios da su cosmovisión. ¿Ok? El origen del hombre es Dios. Quien lo crea a su imagen. Van a verlo brutalmente hermosos, permítanme esa contracción de palabras, grande, que es la cosmovisión cristiana. ¿Tenemos? ¿A quién le toca? Por favor. El ser humano no es algo fortuito y su origen no es una accidental unión y evolución de materia hasta el casual arribo a ser una célula. De ahí por millones de años aparece una ameba, y así un piojo, una mosca, una libélula, un sapo, una abeja, una golondrina, un mono, un después de muchos millones de años, un ser humano. No, definitivamente no. La Biblia nos da una digna aparición en este mundo. Fuimos creados a la imagen misma de Dios, varón y mujer, como dice la Biblia. La expresión máxima del Creador, el más hermoso y tierno relato, el más relacional, comprometido y llena de la más amorosa intención, como cúspide de esta génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Parece inverosímil que una parte de la humanidad prefiera ser descendiente de un mono, o una simple coincidencia y casualidad cósmica, o un ser dependiente de fuerzas de espíritus, llámese divinos caprichosos, casi nada conocibles a una criatura hecha a imagen del Dios único y todopoderoso. Miren, dígame, ¿qué quieres tú? ¿Ah? Está perdida ahí en el espacio lleno de contradicciones de espíritus. Una casualidad, Big Bang por ahí, te apareciste, no sabes de dónde vienes, qué eres, dónde quedas. O un ser creado a la imagen y semejanza de Dios.
Si se dan cuenta, el cristianismo es lo máximo en pensamiento. Puede abrazar amorosamente. No somos cristianos simplemente porque mis padres han sido y yo también he nacido en una casa cristiana y soy así. No soy cristiano por convicción personal. Y estos jóvenes tienen que entender, aunque vienen muchos de ellos de hogares cristianos, que su Dios no hay nuestro Dios. No hay. Qué maravilloso, ¿o no están de acuerdo conmigo? ¿Seguiremos? Dios expresa su primaria razón del ser humano. Por favor, ¿quién le toca? 2. Dios expresa su primaria razón del ser humano. Después de crear Dios todo, finalmente el hombre y la mujer les dio a estos unas breves, profundas instrucciones. Es más, estas eran también una visión divina para la existencia del ser humano en la tierra. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primera fue muy buena, que el hombre gobierne la tierra como mayordomo. Podemos ver cada una de estas palabras a profundidad, pero por tiempo y materia quiero concentrarme en una: sojuzgadla, ya que es la que está más directamente relacionada al tema que nos ocupa. Se refiere a sojuzgar la tierra, que incluye todo. Este término sojuzgarla en versiones dice: gobiernen, domínenla. Está basada a la administración eficiente de los recursos naturales. El término sojuzgarla es gobernar la economía, lo físico, los elementos, pero para realizar eficientemente esto debería el hombre estudiar, investigar, ordenar, descubrir, implementar inteligentemente. Después de la segunda orden de trabajar, más tarde lo veremos, viene el único no sobre las muchas bendiciones que involucraba los dos mandatos anteriores. ¿Saben qué, queridos hermanos? Nosotros estamos enseñando, estamos en el colegio para enseñar a los alumnos a sojuzgar la tierra y lo creado. Pero tenemos que tener una perspectiva bíblica, porque después van a ver, vamos a hablar sobre, tenemos bastante para hablar sobre lo que pasa con las otras cosmovisiones, cómo afectan dañinamente, negativamente, y son destructivas. Y la única, y perdónenme que sea así, pero me olvido de eso, la única cosmovisión que es edificante, cuidadosa, es la bíblica. ¿Estamos? No. Sí. Ahí estamos. ¿Falta? Ok. Entonces, vamos a ver el mandamiento del no y ahí vamos a hacer una pequeña pausa. El mandamiento del no. Génesis 2:17. Es bien importante ver este asunto. ¿Qué tal si vemos? ¿Quién le toca? Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora le da el mandamiento de que no se sirva de un solo árbol, de una multitud que tenía ese huerto, pues que lo llevaría a la muerte. Esto nos interesa, aunque pareciera un evento, hasta casi podría decir algún mito, pero este involucra al colegio profundamente. ¿Veremos? Viene la tragedia. Siguiente, por favor. ¿Quién le toca? Viene la tragedia, donde el ser humano se revela contra Dios, incitada por Satanás, usurpa la posición divina, es llevado a desconfiar y no creer a Dios.
más bien lo hace creer Satanás. Este evento de desobediencia y rebeldía del hombre para con Dios, que se llama la caída, da explicación clara sobre lo que pasa hoy a este mundo, pues la mente del ser humano es desviada, como dice 2 Corintios 11:13. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan sus mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Esta palabra, perviendo, significa así, significa destruir en media y pasiva, perecer. Se suele usar para matar, para ser muerto, pero también puede significar languidecer. Por ejemplo, en la casa, ¿no? En las maldiciones el significado puede ser maldito seas, o más débilmente fuera. Otro sentido es estropear. También para el tema que nos ocupa, abre puertas a la humanidad de errores y creencias que causan estragos. Esto se llama pecar, es decir, de dar al blanco. Hay más. ¿Saben qué? Escuchen, esto es muy importante. Cuando Dios le dijo, no vas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no era una manzana, un hecho, sino del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que estaba diciendo básicamente es, tú ya no necesitas conocer el mundo, tener una cosmovisión de Dios. Tú puedes tener tu propia cosmovisión de acuerdo a tu descubrimiento, a lo que tú entiendas, a lo que tú puedas. Te individuales, por eso le digo, y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, independiente de Dios, yo voy a conocer todo, la química, la física, la matemática, el arte, la ciencia, cualquier cosa voy a hacerlo independiente de Dios. Ese es el gran problema. ¿Por qué la cosmovisión bíblica queremos traer el pensamiento del ser humano, de los hijos, de los cristianos, de los jóvenes, a un conocimiento bajo la luz de Dios? Mientras estamos transmitiendo la ciencia sin decirle, Señor, ¿por qué has hecho la química? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? La física, la matemática, cualquier ciencia, estamos simplemente abstrayéndonos de Dios. Esto afecta profundamente una vida, una familia, una nación, una humanidad. Eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Basados en una cosmovisión bíblica, damos una enseñanza cristológica. Vamos a ver después con calma esto. Entonces haremos un break de gracia y verdad vino